Un objeto maldito ocasionó un incendio en mi casa. Yo no sabía nada de pinturas, de cuadros, ni mucho menos de arte. Sí, visitaba los museos de mi ciudad y me gustaba hacerlo como un medio para entretenerme, pero mi intención principal era la de caminar, no tenía otro interés. Entonces se llegó el día en que por fin me mudé de la casa de mis padres. Tengo 25 años y quizá piensen que ya soy mayor y que debí irme antes, pero no encontraba un trabajo que me pudiera permitir pagar una renta, pues en donde vivo las rentas son muy caras. Soy de los más jóvenes en la familia, la mayoría de mis primos ya viven en familia y los mayores ya están en sus 40 años. Aunque no nos vemos muy seguido, tenemos un buen trato entre todos y los invité a que visitaran mi nuevo hogar. Todos llegaron con un detalle, desde una planta hasta muebles como muestra de apoyo al paso que había dado en mi vida. En uno de esos regalos venía un cuadro de un niño con unas lágrimas en su cara. Se me hizo muy raro, porque más allá de ver cómo era el detalle, me provocó cuestionarme. ¿Por qué me dieron a un niño llorón? ¿Por qué llora? ¿Quién es ese niño? Como aún tenía cosas por guardar y acomodar, dejé el cuadro detrás de unas cajas y lo olvidé por completo. Días después, ya que estaba acomodando lo que me faltaba, lo vi y me puse a ver dónde lo podría poner. Como no tenía ningún cuadro colgado, ni nada para las paredes, podría ponerlo donde yo quisiera, y elegí la sala, justo frente a la puerta. Era lo único que podía notar al entrar. Yo creo que como unos 5 días después, sentí algo raro, como que me sentía observado. En casa no había nada más humano que yo y aquel cuadro del niño, así que cada que sentía que me observaban, volteaba a ver el cuadro y literalmente le hablaba y le preguntaba: ¿quién te habrá hecho llorar para luego pintarte? El cuadro era una simple copia, pero no tenía nada que me preparara para la situación que estaba por vivir. No es por presumir, pero gracias a Dios, a mí durante toda mi vida me ha ido bien. No espectacular, pero me ha ido bien. Había hecho mi vida dentro de lo normal y todo se había dado de la misma manera. En el trabajo que tenía, estaba por cumplir 6 meses. En todas mis evaluaciones mensuales me iba bien. La última que me hicieron fue unas 2 semanas antes y todo había salido bien. O sea que había pasado mi periodo de prueba. Incluso mi jefa me había dicho que me daría mi contrato indefinido y que cuando cumpliera los 6 meses lo firmaría. Para ese momento estaba muy contento y aunque aún no era algo oficial, mi jefa me dijo que terminando otras evaluaciones mandaría el correo y que no me preocupara porque era un buen miembro para el equipo y que ella me quería ahí. Así que me hice a la idea de que ya estaría en un empleo fijo y que todo estaba saliendo bien. Esa noche al llegar a casa, cené tan pesado que me ganó el sueño en la sala y me quedé profundamente dormido, tanto que caí en una parálisis del sueño, o como yo siempre he pensado, se me había subido el mundo. Aunque no podía moverme, alcanzaba a escuchar algo que no lograba entender. Era como si hablaran varias personas al mismo tiempo, pero como secreteándose. Luego comencé a ver cómo el cuadro del niño llorón hacía muecas, moviendo su boca muy rápido, y los gestos que hacía eran como si estuviera enojado. De pronto se vio horrible, al grado de sentir un miedo que nunca antes había sentido, pero no podía parar de verlo. No era como que yo quisiera estar viéndolo, sino que simplemente no podía voltear a ningún otro lado, y no entendía cómo mis ojos no me respondían. Para todos los que han pasado por esto, saben la impotencia que se siente cuando no puedes moverte, y la peor parte es que yo estaba solo. No había nadie que pudiera oír mis intentos de salir de ese episodio, que aunque duró muy poco, yo lo sentí como si hubiera sido en cámara lenta. Cuando pude despertar, me levanté todo raro, me sentía muy extraño, pero supuse en ese momento que era porque había dormido en el sillón, o sea, no había dormido bien y que mi cuerpo resentía la mala postura que había tenido. En el momento no recordé nada de la parálisis y me fui a mi cuarto. Al día siguiente, mientras estaba redactando un correo en mi trabajo, de repente me llegó el recuerdo de la parálisis y me quedé pasmado mientras todo se reproducía en mi mente. No podía creer lo que había sucedido y lo del cuadro me parecía demasiado tenebroso. Traté de olvidarlo y a los minutos me llamaron para que fuera con mi jefa. Incluso pensé, qué bueno, ya me van a dar mi contrato, pues justo ese día cumplía 6 meses ahí. Al entrar,
vi a mi jefa un poco seria y me dijo: siéntate, necesitamos hablar. No me hizo las cosas largas, fue directa con la despedida. Me explicó que había tenido un recorte en la plantilla, por lo que no había lugar para mí y que ese era mi último día laborando. No se imaginan cómo fue ese momento para mí. Estaba impresionado, no podía creerlo. Aún así, me puse a actualizar mi currículum y a postularme en tantas vacantes como pudiera. Me acababa de mudar y necesitaba el dinero. Ese mismo día les llamé a mis padres y les dije la situación. Me dijeron que si quería regresar podía hacerlo e incluso ayudarme a cubrir algunas rentas en lo que conseguía trabajo. Y la verdad es que yo acepté todo el apoyo posible. Pasaron 3 meses y nada que conseguía trabajo. Se me hacía tan extraño porque incluso conseguía más trabajo cuando no tenía la universidad y me puse a mejorar mi CV por si acaso, pero nada funcionaba. Sé que parecerá sorprendente, pero ni siquiera en un cine donde quise entrar y según donde todos entraban me quisieron contratar. Luego, un primo me ofreció trabajo como chofer para trasladar material y choqué. Jamás me había pasado ni siquiera un semáforo en rojo y tengo educación vial. No me pasó nada grave, más que uno que otro golpe. Aún así, mi primo no me corrió ni nada, pero me cambió de actividades a unas más administrativas y ahí me iba a regular. Luego, comenzaron a pasar nuevamente las parálisis del sueño y se repetía lo del cuadro del niño, que hacía muecas y caras aterradoras. Yo creo que eso me pasaba cada tercer día. Después de eso, también comenzaron cosas un poco paranormales en casa. La primera vez escuché cómo la puerta de la entrada se abrió. Yo estaba en mi cuarto y al asomarme vi cómo se cerró. En ese momento me asusté porque pensé que alguien se había metido y me asomé por todos lados, pero no vi a nadie. Luego, en una noche que salí al baño, vi a alguien en la puerta de la entrada como dándome la espalda y parecía que agarraban la manija de la puerta como queriendo salir. Me regresé rápido a mi cuarto, cerré la puerta y lo primero que hice fue ponerme a rezar hasta que me ganó el sueño, pero luego pasó lo peor. Un día que estaba por salir del trabajo, me llamó mi arrendador para decirme que un vecino le había llamado para decirle que la casa se estaba incendiando. Tan rápido como pude me regresé a la casa. Para cuando llegué ya estaban los bomberos. La casa era de un piso y no tenía tantas cosas. Mi cama, un closet, un sillón, una pequeña mesa de centro, un mueble en la cocina y más los detalles que me habían dejado mis familiares, que eran algunas plantas, adornos y un comedor desayunador, pero lamentablemente todo se quemó. Gracias a Dios, el fuego no se fue hacia ninguna casa. Cuando los bomberos entraron a revisar, salió uno y me dijo: esto es lo único que se salvó, pero mientras me daba el cuadro agregó: busca las historias de esos cuadros, hijo, y deshazte de él. No es casualidad que todo se haya quedado menos eso. Resulta que el fuego no fue provocado, aparentemente vino de un cableado eléctrico mal hecho, por lo que me libré de la deuda que sentía yo que tendría que pagar. Me tuve que regresar a casa de mis padres, en lo que nuevamente me hacía de mis cosas para irme de nuevo, y mientras acomodaba unas cosas, vi el maldito cuadro y recordé lo que me había dicho el bombero, por lo que me puse a investigar. Los testimonios van desde desgracias personales, mala suerte, hasta lo que me pasó a mí. La verdad es que cuando todo se te va en un incendio, es de las peores cosas que me han pasado. Tuve que tirar ese cuadro a la basura, porque no era coincidencia que me comenzara a ir mal a partir de que lo tuve en mi vida. Otra cosa importante es que como yo no recordaba quién de mis familiares me había dado cada cosa, les pregunté y nadie me supo dar razón de él, como si hubiera llegado por cuenta propia.